En Prehistoric Park, nuestro protagonista vuelve al pasado para tratar de salvar a los Smilodon. Vemos su comportamiento, vemos otra fauna asociada, típica de Sudamérica, vemos incidentes en el parque, vemos que los tiranosaurus siguen dando problemas y el mamut trata de integrarse al grupo, pero hay un incidente muy grande también en el parque. Luego también van a buscar un ave predadora gigante, entre otras muchas cosas que suceden al final del episodio y al final de la serie de una temporada. En el cuarto episodio, los habitantes del parque están siendo cuidados y se están sintiendo cómodos. Parece que más que si fueran animales actuales. Vemos una chita y nos dicen que podríamos imaginarnos traer a la vida un felino extinto. Esto es lo que va a intentar. Va a la oficina Nigel y nos cuenta que el tilacoido era un mamífero marsupial extinto que era bastante parecido a las adaptaciones básicas del Smilodon. Nada más que sería algo diferente a la forma de cazar entre sí, con el mamífero marsupial, ¿no? En Norteamérica hace 1 millón de años pasaron hacia Sudamérica los Smilodon, donde encontraron otros predadores gigantes, los Forus rácidos. Escalado el tamaño de Nigel, es mucho mayor el Forus rácido, obviamente. Aunque debieron encontrarlo hace 2 millones de años, cuando se extinguieron los Forus rácidos. Hace 1 millón de años ya estaban bastante extinguidos. Los titanosaurios están produciendo inconvenientes en el parque porque rompen siempre las cercas de madera. Deberían hacerlas de metal, ¿no? Ya está, déjense de hinchar. Encima las entierran muy superficialmente y mejor ancladas al piso, ¿no? Nigel está por ir al pasado a buscar un Smilodon y un Forus rácido, mientras Bob persigue muy lentamente a los titanosaurios que escaparon en una podadora, una máquina. El titanosaurio se hace encima al lado de Bob. Bob se lamenta, pero Nigel le pide a Bob que haga una jaula para aves grandes. También Bob le lleva a Nigel esta jaula que le pidió, esta jaula pequeña de ave, pero Nigel le tiene que repetir que es para un ave gigante y no necesita techo, que es para un Forus rácido, ¿no? No volaba. Podían saltar alto, sí, eso sí. Llega hace 1 millón de años Nigel y de golpe encuentra una manada de ungulados nativos. Debe esquivarlos porque podría atropellar a alguno y bueno, romper también el ship y tal vez él también golpearse seriamente. Esto es parecido a Volver al Futuro, ¿no? Cuando Marty vuelve al pasado y se encuentra a los indios en el medio del paisaje de Norteamérica. Los ungulados se arrojan al agua a refrescarse después de comer. Parecen ser toxodontes, descubiertos en el siglo XVIII. Darwin escribió sobre este en sus libros de viaje y compró un esqueleto parcial en Uruguay y se lo mandó a Inglaterra a Richard Owen para estudiarlo, que era un famoso paleontólogo de esa época. En estos libros habla de que estos toxodontes tienen aspecto de hipopótamos, probablemente acuáticos o similares y muy amenazantes, por lo que experimenta el propio Nigel. Yo qué sé, estos ungulados parecen estar bastante bien hechos, hasta cierto punto. Pero el hecho de que se comportara como un hipopótamo en una sabana semidesértica, no sé hasta dónde coincide con su hábitat original, ¿no? No soy tampoco un experto en el tema. Tal vez vivirían cuerpos de agua temporales, tal vez era más parecido en hábitos a los rinocerontes o una mezcla con los hipopótamos, ¿no? Quién sabe, tenía un poquito de cada uno. Análisis anatómicos, así como de isótopos, revelaron que estos toxodóntidos no eran de ambientes semiacuáticos como hipopótamos, sino que eran netamente terrestres, de llanuras, con bosques y en praderas, o sea, en parte similar a los primeros caballos. El Ornithomimus sigue cuidando sus huevos y parece no estar muy lejos de empollar. Esto es algo que se sabe para varios grupos de terópodos no avianos y que comparten con las aves actuales. Seguramente eran muy defensores de sus nidos. También, por ejemplo, en un Tyrannosaurus se encontró en este espécimen que sus huesos tenían relleno de médula, lo que indicaba que era una hembra porque tenía que estar pasando calcio por esos huesos, que son comúnmente huecos. Estaba pasando calcio para alimentar a los huevos en el oviducto. En las aves actuales pasa lo mismo, se rellenan los huecos de los huesos para que circule el calcio hacia los huevos, en esta época de producción de huevos, ¿no? Una de las cuidadoras del parque la vigila desde la distancia al Ornithomimus para monitorear esos huevos. La Ornithomimus rechazó 2 de los huevos por no tener tantas chances de ser viables, por lo que los toma la cuidadora y se empollarán artificialmente, pero el Ornithomimus la echa igual. Pone los huevos a cocinar en un sauna, parece. Bueno, una incubadora artificial. En Sudamérica hace 1 millón de años, Nigel sigue buscando el Smilodon y Forus rácidos y encuentra uno acechando, muy CGI. Nigel se le acerca. Parece ser una hembra que está cazando un toxodonte. Corre rápidamente hacia la presa y le clava sus dientes de sable. El toxodonte no puede hacer nada. Pierde rápidamente la vida porque le muerde el cuello en una arteria, en la arteria carótida que tenemos todos. Otro Smilodon aparece, una familia, para aprovechar la presa recién cazada. Las hembras y un macho, además de las crías, están comiendo el cadáver y Nigel dice que para cada uno de ellos debe haber al menos 50 kilogramos de carne por día.
y las crías tienen unas 3 semanas de vida. Al dejar el cadáver, por estar saciado ya, aparece una ave del terror forurrácido que también aprovecha los restos, pero un Smilodon lo acecha por competencia. Predadores compiten por las presas y el territorio, entonces el Smilodon, a pesar de tener suficiente comida, lo echa al forurrácido porque se está metiendo donde no debe, digamos. Lo mismo haría el forurrácido con el Smilodon. Dice Nigel que esto extinguió a los forurrácidos por la competencia. No se sabe bien esto, es una posibilidad. El forurrácido estaba bien adaptado a su tiempo. Tal vez escaseaban presas del tamaño suficiente para ellos, como veremos más adelante qué pasa con el Smilodon, ¿no? Tal vez, hay que ver. Los forurrácidos se habían extinguido hace casi unos 2 millones de años, así que cuando fue Nigel, hace 1 millón de años, ya no deberían haber. Sin embargo, en Uruguay se encontraron unos restos de géneros Psilopterus de casi 100.000 años, por lo que siguieron estando en el mundo en esa época, cuando los grandes predadores, mamíferos predadores, prosperaban. Por lo tanto, todo este planteamiento es incorrecto, o sea, no se extinguieron antes de que el Smilodon cobrara importancia y otros predadores mamíferos gigantes cobraran importancia. Obviamente, al ser del hemisferio norte, la serie quiere poner que como los animales de allí fueron superiores, y no podemos echarle la culpa a los humanos porque aún no habían llegado. También hay registros de forurrácidos, además de hace 100.000 años, hay también de hace 25.000 años. Pero bueno, como estos son de Sudamérica, al sur del Istmo de Panamá, y acá están en Norteamérica, no puedo decir hasta qué edad llegaron los forurrácidos en Norteamérica. Es probable que se hayan extinguido antes que los forurrácidos de Sudamérica, pero bueno, en general toda la familia forurrácida en sí habría estado presente con algunos representantes hasta hace 25.000 años, pero también esto está basado en materiales muy fragmentarios y hay que ver exactamente la asociación de los materiales con los niveles, pero es posible que sean más recientes de lo que se pensaba, o sea, más recientes de los 100.000 años que hasta ahora se había planteado, como los Psilopterus, que eran bastante más pequeños que los forurrácidos de Norteamérica, como forurracos. Para atrapar un forurrácido, Nigel debe robar un pedazo de carne del Smilodon y cazó el Smilodon, o sea, del ungulado nativo, y el Smilodon se lo quiere morfar. Ata la carne a una cuerda y luego une a su jeep llevándose al parque, al forurrácido. Ahora, no entiendo por qué discrimina al toxodonte y no se lo quiere llevar al parque también. Lo discrimina por ser herbívoro, no sé. Y por ser body positive, tal vez. El Ornitomimosaurus finalmente tiene a sus crías, las cuales tienen plumas como filamentos, pero esto no tiene sentido porque o tienen plumas o no tienen. No pueden hacer plumas en jóvenes, pero no en adultos. No funciona así en las aves actuales. Tienen plumas durante toda la ontogenia, aunque se van especializando, digamos, las plumas van pasando de un plumón bastante simple, parecido a filamentos, a unas plumas mucho más especializadas en morfología, pero es por la ontogenia, nada más. Las manos también están en una posición incorrecta, así pronadas, en lugar de al costado, como deberían estar por el carpal semilunar que tenían todos los maniraptores al menos y gran parte de los terópodos en general. Los huevos abandonados aún siguen incubándose. Nigel ahora quiere volver para traerse un Smilodon y conocer más secretos, pero ahora hace 10.000 años. De nuevo, ¿no? Hace 10.000 años de vuelta. Para ver cómo se extinguió el Smilodon populator, que pudo haberse extinguido por la competencia con otros felinos. Ahora también le echan la culpa a otros felinos. Bueno, como pasa con el chita en la actualidad, que cuando caza a los leones pueden robarle la comida. Pero esto pasa siempre y pasa por un lado o por el otro entre distintas especies de depredadores. No podemos decir que esta haya sido una causa. No se sabe con certeza, como siempre digo. Un especialista en smilodontes o en félidos, más bien, félidos actuales, va con Nigel y se prepara para cubrir más terreno y encontrar un Smilodon en el camino, ya que deben haber estado en menor número que cuando Nigel viajó hace 1 millón de años. La investigadora encuentra popó de Smilodon y evidencia de que quisieron enterrarla o taparla. Nigel parece estar siendo acechado por detrás de la vegetación, pero en realidad se trata de un armadillo de tipo actual de Sudamérica. Es un armadillo común de la actualidad, ¿sí? Ya que los antiguos perezosos o gliptodontes ya se habían extinguido al momento que fue Nigel. Bueno, también en la actualidad, ¿no? Por eso es perfectamente un paisaje actual. La investigadora encuentra un cadáver de Smilodon cría que perdió la vida por falta de comida. Según dicen, está muy flaco porque la madre no lo alimentó bien, porque no hay buenas condiciones para vivir para estos animales y no estaba produciendo leche o no era suficiente para alimentar a su cría. A veces también pasa que las hembras, al ver que no tienen producción de leche suficiente,
o no tienen suficiente alimento para ellas, no producen suficiente leche porque, bueno, también el cuerpo hace eso, ¿no? Trata de mantenerse vivo a sí mismo en lugar de producir leche para alimentar a otro ser. Nigel decide poner una cámara nocturna para monitorear dónde están los Smilodon. Por la noche también se reúne en la carpa para hablar de lo que harán al otro día, y finalmente hay algo en la zona donde está la cámara. Así que Nigel se pone a ver las imágenes. Es un Smilodon mirando la cámara que dejó Nigel y deja su olor en la cámara, y como dice Nigel, se ven las joyas de la familia. Obviamente se trata de un Smilodon macho, ¿no? Mientras la investigadora busca las pistas del Smilodon, encuentra una que los amenaza. Deben permanecer atentos y no correr. Escuchan la radio, hace ruido y finalmente la hembra se va. Ahora Nigel se le une y observan a la Smilodon tratando de cazar un ciervo, pero falla porque en su desesperación queda en desventaja para correr. Está en campo abierto y los Smilodon no eran animales muy veloces ni podían mantener esa carrera por mucho tiempo. Debían cazar por acechar y emboscar. Deben cazar también un animal muy veloz como es el ciervo y tenían que cazar más bien animales más grandes y robustos que tengan menos habilidad para correr. Bueno, esto es algo que de nuevo no se sabe con certeza. Que hayan presas más pequeñas no quiere decir que eso la haya llevado a la extinción, pero es evidente que no podía correr mucho, así que debía asegurarse poder emboscar a su presa. Habían otros herbívoros grandes en Norteamérica y en Asia, así que tal vez se explique la extinción en Sudamérica, pero no en Norteamérica y en Asia. ¿Por qué? Porque se extinguió en todas partes. Es posible que los esmilodontes no se hayan extinguido por la falta de mamíferos gigantes para predar, ya que el desgaste de los dientes indicaría que podrían haber comido hueso, pero no lo hacían. ¿Por qué? ¿Por qué no comían hueso? Porque no lo necesitarían, o sea, porque se vio que el desgaste era menor. ¿Por qué? Porque es similar al de los leones actuales, que pueden llegar al hueso, y en el Smilodon se encontró un menor desgaste. La disponibilidad de las presas es una de las razones que se suponen que pudieron estar implicadas en la extinción del Smilodon, ya que también se perdió gran parte del hábitat, gran parte de la vegetación espesa, densa, hacia fines del Pleistoceno, y esto cambió por amplias praderas en las cuales el Smilodon no podía cazar a su presa, porque no tenía la habilidad de correr grandes distancias durante cierto tiempo. Tenía que emboscar a su presa, y para esto lo fundamental es que hayan bosques, vegetación leñosa. Por lo tanto, se cree que este cambio de la vegetación del ambiente afectó negativamente a las poblaciones de Smilodon y podría estar vinculada a su extinción, pero tal vez no sea un evento geográfico que sea el mismo tanto en Norteamérica como en Sudamérica. Es probable que haya más de un factor implicado en esto, ya que normalmente con una amplia distribución de estas especies de Smilodon no se puede asociar la causa de extinción de una especie ampliamente distribuida a un solo factor. Dice la investigadora, pobrecita, parece que quiere ver al ciervo ser comido, ¿no? No vio Bambi, parece. La hembra Smilodon va a buscar a su cría, que queda y está en muy mal estado, por lo que Nigel quiere llevarla a Prehistory Park. El macho, que volteó la cámara, está muy cerca del territorio de la hembra y la cría podría estar en peligro, porque bueno, los machos de otras camadas eliminan de camadas distintas para solamente poder llevar a la siguiente generación sus propios genes, no los genes de un macho enemigo. Nigel observa al macho y de golpe se abalanza sobre el jeep. En el parque se paran los tiranosaurus jóvenes porque Matilda se está poniendo muy agresiva de vuelta, y además está más grande. Los huevos de Ornithomimosaurus no tienen muchas señales de empollar en la incubadora, y Nigel utilizó al macho y ahora buscan a la hembra con la cría, pero encuentran una imagen muy triste. La cría perdió la vida y la hembra está muy cerca también de expirar, así que tranquilizan a la hembra con un dardo y la llevan al parque junto con el macho. Ahora están ambos en el parque y la hembra se está recuperando. Los Ornithomimosaurus finalmente empollaron, creen que Bob es su mamá por la impresión de lo primero que ven apenas nacen. Esto también es cierto. Las aves tienen ese mecanismo de que se les imprime en el cerebro el primer animal que ven. De esa forma también es una forma de autoprotección, porque normalmente lo primero que ves va a ser alguien que te va a proteger. Puede ser que veas un predador, pero bueno, evidentemente va a ser lo primero y lo último que veas. Y los titanosaurios están libres en un ambiente más amplio y todos en general están mejorando. En el capítulo 5 vemos que continúan los conflictos entre los Smilodon. La hembra es arisca, es más grande en edad que el macho y tal vez no congenian por ahora.
Nigel quiere ir a rescatar insectos a la extinción, por lo que va a la isla escocesa de Barham, que tiene rocas muy anteriores a los dinosaurios. Allí vemos trazas fósiles de Arthropleura, que era tan grande como un hombre. También habían escorpiones gigantes y libélulas enormes. Esta área era un pantano en el área en el Ecuador, en Carbonífero, hace unos 300 millones de años atrás. Ahora va al parque y los tiranosaurus jóvenes se están peleando porque Matilda rompió el cerco perimetral. Matilda sigue peleando a pesar de que Bob le tira un dardo y Matilda también alcanza a derribar a Terrence, además de las mordidas que le dio. Ahora Nigel la aleja de Terrence, pero lo está siguiendo a él, así que se detiene en una zona arbolada y aunque Matilda lo busca en el jeep, él subió a un árbol y ahora Matilda quedó tranquilizada definitivamente, por ahora. Nigel se dirige ahora al Carbonífero hace 300 millones de años, una época en la que los dinosaurios estaban aún lejos de aparecer. Al pasar el Carbonífero, el jeep queda estancado en el pantano, uno muy distinto al actual, en un pantano muy tranquilo. En el parque, Terrence sigue en mal estado, perdió mucha sangre y deben curarle las heridas en la cara. Y como en los fósiles también se producían estas heridas. Esto se sabe por fósiles de algunos parientes de tiranosaurios. Las próximas 24 horas serán críticas para este dinosaurio. Pero vemos en la actualidad muchos animales que sobreviven a heridas bastante graves. En el Carbonífero había más del doble de oxígeno de la actualidad, por lo que podría explicar el tamaño de los insectos y de los bosques frondosos. Bueno, también el hecho de tener un ambiente exuberante de vegetación, evidentemente también benefició el aumento de tamaño, ¿no? Porque podríamos decir lo mismo de los dinosaurios, había más oxígeno, bueno, pero es porque también su propia capacidad de crecimiento, el tipo de ambiente, la vegetación, la comida, todo tiene que ver. Nigel trepa un árbol enorme en el pantano y tenemos una vista del paisaje exuberante en vegetación. Una libélula pasa rozando la cara de Nigel y va a buscar a estas libélulas y sus huevos. En el parque, Bob debe lidiar con el hábitat para los insectos que traiga Nigel, pero aparece un titanosaurio de vuelta y le rompe lo que estaba construyendo y se va. Era una pared, para hacer un hábitat desde cero. Nigel sigue caminando por el pantano y aparece algo en el agua. Sale de ahí y termina encontrando una Arthropleura. Probable que la Arthropleura no se haya podido levantar, como se ve en estas imágenes, a la altura de Nigel. Pero bueno, hubiera estado lindo verlo, ¿no? Que pudiera hacerlo. Tal vez esto se presupone por la separación, la articulación que hay entre segmentos de su exoesqueleto. Y además tal vez tratan de, bueno, hacerlo más imponente, ¿no? Pero bueno, los milípedos actuales no se pueden levantar de esta forma. Sí que pueden estar caminando horizontalmente y luego de golpe trepar árboles. Eso sí pueden hacerlo, por lo menos. No es claro que este milípedo lo haya podido hacer. Y además era excavador y semiacuático para el caso. Por lo tanto tiene sentido que esté ahí cerca del agua y también hubiera estado bueno tal vez excavando alguna cueva en el suelo o saliendo de ellas. Pero es muy veloz y aunque lo intenta no puede atraparla. Y eso que tampoco iba muy rápido, que digamos. Se escapa muy lentamente. En el parque intenta hacerles un ambiente más apropiado para los dientes de sable, a ver si se aparean, y Bob busca piedras para ver si es lo que necesitan los saurópodos para digerir la comida, ya que se encontraron estas piedras en el estómago. Nigel sigue encontrando problemas en el camino para ir empeorando esto, por lo que sigue en busca de la Arthropleura y más libélulas están desplegando sus atributos para aparearse, buscando hembras y usar sus ganchos de la boca para sujetar a la hembra, al igual que los traseros. Estas patrullas de libélulas también deben comer y descansar, así que este es el mejor momento para que Nigel intente atrapar una. Parece haber sido atacado debajo del agua, aunque alguien lo mordió, o algo más bien. Debió haber sido un anfibio, pero no lo sabe porque no lo ve, está bajo del agua. Las libélulas siguen con lo suyo y Nigel debe buscar un lugar para descansar a la noche. Arman las hamacas paraguayas, pero no necesitan esas coberturas porque los insectos todavía no se originaron, así que adivino botón. Nigel se debe refugiar con su equipo debajo de las mantas impermeables, pero algo más va a suceder durante estas tormentas. En el parque parece que los saurópodos están más contentos con las piedras que les lleva y el Tyrannosaurus Terrence tiene septicemia, así que deben hacer algo, o sea, tiene una infección generalizada. En el Carbonífero de vuelta, Nigel detecta insectos a la noche, un escorpión enorme de 1 metro de largo que casi muerde a uno de los cámaras y fluoresce por la luz ultravioleta, como pasa con los escorpiones en la actualidad. Dice que no se sabe por qué pasa esto, se sabe que tiene una proteína para tener este color en la actualidad, ¿no? Tampoco se sabe si en el pasado fluorescían estos escorpiones. Esto es también bastante inventado y bastante hecho un paralelo con la actualidad, ¿no?
Los esmilodontes en el parque están más cómodos ahora, la hembra se está revolcando más contenta y podría resultar bien para el macho aparearse para tener cría. Nigel por la mañana busca de nuevo a las libélulas con atrapalibélulas, parece, que tiene un chorro de agua como si fuera un aparato para jugar a mojarse. Se lleva una pistola de agua para derribar una y la tensión superficial del agua haga que sea más sencillo atraparla por el detergente que tiene. Pero no es nada fácil atraparla de esta forma. Cuando una se queda tranquila en un tronco puede acertar y atraparla con la red. Pero pasa un anfibio por debajo de sus pies, así que lo intenta atrapar y lo logra. Debe luchar con él porque tiene una mayor fuerza, es el Crassigyrinus scoticus, o sea de Escocia, pero como no pueden transportarlo lo dejan ir. La libélula atrapada tiene una cola con unas estructuras raras que nadie sabe para qué son. En el parque los Esmilodon van a ser puestos juntos y tienen listas unas mangueras para separarlos si se pelean. Pero parece que la hembra está cómoda con el macho por ahora. Nigel sigue explorando y encuentra un escorpión debajo de un tronco podrido. Dice que está dentro del grupo de las arañas, no de los escorpiones. Cuando Nigel se mueve, este escorpión se mueve. Entonces, perfectamente también podría no florecer si no era del grupo de los escorpiones, ¿no? Puede ser peligrosa sus pinzas y su cola con punta venenosa. Parece un poco que quiere luchar con él más que atraparlo. Usa una rama para distraerlo y agarrar la cola de este escorpión. Lo pone en la caja, pero el escorpión alcanza a pincharlo con la cola, no Nigel, el escorpión. Hay que estar atentos que no sea peligroso para Nigel, ¿no? Hay que ver cuánto veneno tenía este escorpión. En el parque ya hicieron el refugio para los insectos, hay mucha vegetación para estos y el oxígeno hace que sea más fácil que se inicie un incendio. Pero esto me resulta muy difícil de que pasara porque es un pantano lleno de agua, muy húmedo. No duraría mucho un incendio acá, o al menos rodearía el pantano nada más, y se iría extinguiendo fácilmente. Nigel debe irse con su recompensa y se tropieza en el camino con una artopleura que parece ser solo una piedra en el camino. Se le tira encima y la cubre con una manta. La debería aplastar así, me parece, porque se le tiró encima directamente. ¿Cuánto peso podían soportar estos bichos? No tanto. Se le tiró encima, un tipo de 80 kilos. Entre él y sus colaboradores la agarraron y se la llevan para el túnel del tiempo. Atan una punta de una cuerda al Ship y la otra al titanosaurio para remolcarlos. Y le da unas piedras como recompensa. ¡Qué rico! Piedras. Como dije antes, razonable pensar que estos pantanos se incendiaran, pero hay evidencias de charcoales, o sea, de vegetales quemados del carbonífero. Hay grandes evidencias de bosques quemados, de plantas extinguidas. O sea, podríamos pensar que hubo incendios, pero no cerca de los pantanos, sino cerca bien de los bosques. De los bosques de estos de licópsidas, esfenópsidas y helechos, habían también gimnospermas. Las primeras plantas con semilla habían también lepidodendron y estigmarias en esa época, que llegaron hasta fines del Paleozoico, algunas de estas. O sea que está bastante bien todo esto en la serie. La picadura del escorpión se inflamó en Nigel, pero parece ser nada más que eso, ya que es letal solamente para otros insectos. La pinchadura parece no tener grandes efectos en humanos. Eso dice. Terrence está golpeando la persiana de la zona de cirugía y deben tratar de liberarlo. Ya está evidentemente consciente, ¿no? Después de la cirugía. Está recuperado debido a su gran resistencia a las heridas, pero el área de cirugía está muy destruida. Bueno, ahora sí, el sexto y último episodio de la serie tiene algo especial dentro de la fauna prehistórica para traer. Bob va a ver a sus parientes actuales. Nigel hace un chiste con un cráneo enorme, réplica del Deinosuchus. Este era el cocodrilo más grande que haya existido, pero podría haber sido un problema para traer un Deinosuchus por el portal del tiempo. Aún no lo han hecho, pero verán que sí va a ser bastante complicado esto. En la época en la que este cocodrilo vivió en Texas, Norteamérica, estaba separada en 3 masas continentales en donde podría vivir tranquilamente con mucho territorio acuático. Nigel llega a la época en la que este cocodrilo existió. Lo primero con lo que se encuentran son unas dunas de arena, un paisaje desolado de médanos en la playa. Nigel ha visto un par de Parasaurolophus que luego corren a su llegada y los sigue para ver a dónde van. Inspeccionan en Ship los Parasaurolophus y parecen estar siendo perseguidos por algún animal peligroso. Estos aparecen finalmente y son un grupo de Albertosaurus de nuevo, son 2. El diseño es muy parecido al del Tyrannosaurus, evidentemente reciclado, y persiguen el Ship cuando Nigel huye. En Prehistoric Park, Bob y el grupo debe cuidar a los titanosaurios plantando más vegetación para que estos coman, pero en vez de ayudar destruyen las plantas, todo el tiempo provocando problemas a estos titanosaurios. Además, en el sitio de los dientes de sable los adultos tuvieron cría, pero la madre no produce leche.
así que hay que alimentarlos a mano y de esta forma se pierde el vínculo con la madre, por lo que ya no pueden estar juntos, desgraciadamente. En la playa de Cretácico, Nigel sigue en busca del Deinosuchus, pasa un gran grupo de Parasaurolophus al lado de Chip dejando sus huellas. Nigel trata de comunicarse con los Parasaurolophus usando un caracol, esto no tiene mucho sentido. Tal vez emitiendo algún sonido le respondería de alguna forma o lo mirarían curioso más bien. Luego ven unos pterosaurios, son de nuevo nictosaurios por estas crestas grandes. Tampoco eran tan grandes, tal vez alguno era más grande que un humano, pero tampoco mucho. Ahora Nigel se alista a volar con un vehículo. Parece bastante peligroso para mí, más en el Cretácico. ¿De dónde salió el tipo de ayuda y de dónde trajeron este vehículo? Quién sabe, vos callate y disfrutá. Como siempre hacen al nictosaurio cazando, arrastrando su pico por el agua mientras vuela, como distintas aves actuales. De nuevo, ¿no? Pero aparece de golpe un Deinosuchus y atrapa al nictosaurio. No sé por qué hicieron el Deinosuchus en el mar, estos bichos son de ríos. Vemos a otro Deinosuchus yendo de río arriba, ahora sí, hacia la zona de albúferas, que son lagos interiores de agua mezcla que en ríos. Marta, la mamut, en el parque del primer episodio, está adaptada a la manada, pero con algunos problemas porque extraña a su grupo y la matriarca no la acepta. No sé por qué, si la habían aceptado antes, no sé qué pasa ahora. En el río arriba, Nigel tiene problemas con el Deinosuchus. Lo atacan en su botecito. No sé cómo no se lo morfó. Y no sé quién además lo está acompañando. Antes lo estaban acompañando y ahora no. Luego va más río arriba y encuentra un grupo de 5 Deinosuchus y por otro lado en la costa un grupo de Parasaurolophus. Estos son ambientes salobres conectados al océano con bancos de arena y muchos peces. En estas costas también pueden calentarse al sol y luego comer dinosaurios si quieren. En otra parte de los bancos de arena, una familia Parasaurolophus está en peligro ante probable ataque de los Deinosuchus que acechan debajo del agua. Un Deinosuchus atrapa a uno finalmente, un joven, mientras la madre lo ve desesperada. Parece como si fueran humanos, ¿no? Los vemos sujetando y girando como hacen algunos cocodrilos actuales. Ese es el giro mortal, para despedazar al pequeño Parasaurolophus víctima. Algunos sostienen el cuerpo mientras otros arrancan grandes pedazos de carne y otros además van comiendo los restos que van cayendo dentro del agua flotando. Para atrapar al Deinosuchus entonces, Nigel la tiene complicada. Deben construir ahora una palizada de troncos, que no sé de dónde la sacaron en poco tiempo, y lo entierran en la arena para que el Deinosuchus entre en ese túnel de troncos y como es muy angosto no pueda salir por los troncos y las sogas esas, pero están muy poco profundos esos troncos enterrados, así que mucha fuerza tampoco harían. Sería más bien algo sugestivo al Deinosuchus que sienta que está encerrado, pero no está muy encerrado de esa forma. No tira los troncos si no se da cuenta, ya que podría, como dije. Nigel se adentra en el bosque y encuentra un trodón. Como sabemos, el trodón no es un género válido, sería más bien un Stenonychosaurus o un familiar cercano a este. Pero parece un ornitomimosaurio como lo reconstruyeron, está en el bosque frondoso. Y Nigel ahuyenta a los trodóntidos con una bocina cuando estaban comiendo unos restos de carne. Bob en el parque está cuidando al rinoceronte lanudo y le está limpiando la caca. Aparece un ave del terror y la llevan a otro lado con un trozo de carne. Bueno, acá no se entiende mucho porque el ave del terror podría ver a Bob perfectamente como presa. Pero bueno, se puede explicar tal vez que estuviera lleno y como le dan de comer, pero bueno, es un ave salvaje. Vivió toda su vida en la naturaleza, cazando, y de un momento al otro medio que no se puede interrumpir este comportamiento, así que no es muy realista este parque. En general el parque no es realista. Bob tiene el ojo lleno de sangre, debería hacerse ver por un doctor también me parece. En el pasado Nigel pone un trozo de carne para atraer el Deinosuchus, para eso debe hacer que salga del agua, evidentemente. Ahora se arman unas hamacas paraguayas para dormir en los árboles. Nigel y su equipo, que no hace nada prácticamente más que construir esta palizada de árboles. También en carpas duermen para pasar la noche. Mientras tanto, Nigel sigue observando la trampa del Deinosuchus, pero aparecen unos trodóntidos y Nigel persigue a uno de ellos lejos de la playa porque se lleva un trozo de carne y los otros dos trodones se llevan los otros dos restos que quedaban. Ahora solo queda dormir, no les quedó comida para atraer al Deinosuchus, así que deberán diseñar otro plan. De esta forma, los trodóntidos estos demuestran que son más inteligentes que el humano, parece. Al otro día aparecen varios Deinosuchus por la playa atraídos por algo. Nigel los sigue y encuentra que son 3 Albertosaurus comiendo los restos de un Parasaurolophus adulto. Los Deinosuchus les están quitando la comida en su propio territorio. Marta sigue solitariamente en el parque y no saben ni pueden hacer nada. Nigel ahora debe crear otro plan para atrapar al Deinosuchus, por lo que su idea es traer al cocodrilo como si él mismo fuera la carnada, o sea, el propio Nigel va a oficiar de carnada.
Ahora va a hacer vibraciones en el agua para atraer a los Deinosuchus. Sabemos que los cocodrilos, como los cocodrilos actuales, también sienten las vibraciones a lo largo de toda su mandíbula y de esta forma pueden acercarse a la orilla y atacar a una presa que está ahí tomando agua. También la ven desde abajo del agua. Y de esta forma sucede que hay uno bajo del agua, debajo de Nigel, porque ven también unas burbujas que salen a la superficie y eso indica que está subiendo el Deinosuchus porque está respirando. Sale de golpe del agua y lo enfrenta. Lo lleva hasta el final del paso que creó con esos troncos y lo retienen con los colaboradores entre los troncos. No sé si esta poca cantidad de gente hubieran retenido a tremendo reptil, ¿no? Es algo que nunca lo vamos a saber bien porque obviamente este cocodrilo no va a volver a aparecer. Y bueno, sí, en la actualidad se los controla con relativa facilidad, pero ni siquiera le taparon los ojos, ni siquiera le ataron una cuerda alrededor de la mandíbula como para que no pueda, ¿no?, morder. O sea, puede morder perfectamente con toda tranquilidad. Bueno, no sé. Y el Sarcosuchus finalmente pasa el portal y entra al parque prehistórico. ¿Cómo hicieron exactamente? No sé, porque no lo muestran. Tal vez metieron justamente el portal directamente donde quedó atrapado el Deinosuchus y justamente pudieron introducirlo, transportarlo en el portal a través de al parque prehistórico. Y al entrar al parque prehistórico ya tiene su lugar en un río también de agua dulce, aunque tampoco se ve tan igual al ambiente donde vivía, pero bueno, por lo menos es agua y es agua dulce. Y se va a encontrar seguramente con muchas cosas raras que no vio en su ambiente cuando vivía. Y va a ser difícil de alimentar tremendo animal, ¿no? Que llevan sin darse cuenta. Se metió al portal, escapa de Chip, de Bob, que lo ataca un poco a Bob mientras Bob está manejando entre los titanosaurios, los está atendiendo, y el Troodontido casi hace que Bob choque, pero puede frenar a tiempo, el Troodontido se escapa y también los titanosaurios están ahí libres. Los saurópodos destrozan varias cercas, incluida la del Tyrannosaurus, y los dinosaurios están sueltos en el parque como en Jurassic Park, ¿no? Nigel lleva a Matilda a su hábitat, pero no sin correr grandes riesgos. Pero Marta se interpone en el camino y no deja al Tyrannosaurus que ataque a Nigel. Pero esto porque además se interpone en el paso en que el Tyrannosaurus Matilda no puede atacar a una joven cría de elefante. De esta forma salva a la cría del elefante, por lo tanto se gana mejor el respeto de la manada, por lo cual esos problemas que tenía Marta al incorporarse a la manada desaparecen con esta acción. Ahora el Tyrannosaurus Matilda vuelve a seguir a Nigel tratando de devorarlo, pero Nigel conduce al Tyrannosaurus a través del túnel. Por debajo está el lago donde se encuentra la nueva adquisición, que es el Deinosuchus, que ataca al Tyrannosaurus Matilda y por poco no lo come. Casi se morfa a Matilda y hace que Nigel apenas pueda meterla dentro del parque. Finalmente todo se arregla y Matilda puede incorporarse a la manada, al igual que capturar al Troodontido que no sabemos que no es Troodon, ¿no? Y además tenía que tener plumas. Todo termina muy abruptamente cuando Nigel se prepara para volver a pasar por el aparato temporal y así termina la serie, pareciendo que van a haber nuevos capítulos, pero acá terminó. No hubo más desde el 2006 y no supimos más nada de esta serie. Este fin repentino me hizo pensar en general, ¿es esta serie buena? Está contada de una perspectiva distinta, pero que sea distinta no la hace buena. Los personajes humanos son simpáticos, es una serie entretenida, y aunque vemos varias especies en distintos puntos temporales, en general es poca la información que nos brindan o que podemos extraer. Evidentemente no es una docuserie convencional con personajes interesantes, pero no contiene la información de otras docuseries como Planet Dinosaur o Prehistoric Planet. Los ambientes representados están bien en general, no vemos mucho sobre sus comportamientos. Evidentemente también, desde un punto de vista didáctico, si no lo entendés cuando te lo explican de una forma, como en Planet Dinosaur o Prehistoric Planet, te lo explicamos de otra. Digamos, en este caso, con una persona yendo directamente al pasado, interactuando desde la acción.